Hola, 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 muy buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Yo soy Ivankis, músico, cantautor, productor musical y asesor y consultor en procesos de conciencia. Porque entre otras uso a la música para despertar conciencias enseñando que todo se puede hacer de forma diferente y fácil. Bueno, a este videoprograma le he llamado Cuidado con lo que obedeces alabar en alabanzas de religiones. Para empezar, a quien así lo quiera, recomiendo que se haga un par de autopreguntas muy importantes. ¿Yo por qué empecé a ir a misa, a iglesias? Pregunta de la que obviamente en la mayoría de las personas emergerá una respuesta inmediata, la cual va a ser, yo empecé a ir a misa porque mis papás, papá y o mamá, o mi abuela o abuelo, u otro familiar, u otra persona que me crió de niño o niña me llevaba a misa cada 8 días, y en diversos casos diariamente, y pues simplemente así era. Ok, ahora si lo deseas, hazte esta otra pregunta. ¿Cómo me sentía cuando me obligaban a ir a misa? ¿Qué emociones sentía? Y de nuevo, en la inmensa mayoría de las personas emergerá una respuesta inmediata. Me molestaba mucho, me sentía frustrado, frustrada, triste o con mal genio porque no me gustaba ir a misa y menos que me obligaran y o me castigaran por no querer ir, etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue que a la inmensa mayoría de personas en contra de su voluntad les estuvieron obligando por la fuerza a ir a misa, de muchas formas, con chantajes emocionales de múltiples tipos, con amenazas y castigos varios, porque a muchos niños y niñas les castigaban en alguna forma si no querían ir a misa. Y con esa obediencia ciega a ese abusivo sistema que trata de imponer la religión por la fuerza, como siempre lo han hecho, fue que mantuvieron llevándote y programándote por años durante toda tu infancia con esos rituales que llaman misas, que son ceremonias de magia en las que programan creencias como órdenes subliminales. Y drenan, extraen, capturan y usan tus poderosas energías creativas, sutiles, vitales para sus verdaderos fines. Proceso de años en el que, por obvias razones, te grabaron y programaron en tu conciencia de forma constante y saturada esa costumbre, o sea que por la fuerza te condicionaron y obligaron a que aceptaras grabarte esas órdenes subliminales como creencias de esas falsas necesidades, las que te repetían muchísimo de múltiples formas, una y otra vez durante años. En la misa cada 8 días, en reuniones familiares, en colegios te obligaban e imponían por la fuerza ese programa, sobre todo en las materias religión e historia. ¿Cierto que sí? Con lo que te impregnaron y programaron por la fuerza el hábito, la costumbre, la muy tóxica codependencia emocional abusiva a eso, a su ley. Te impusieron abusivamente eso como tradición, lo cual constituye una clara traición a tu derecho de libre elección, a tu libertad y soberanía inalienable. Y ojo, porque quien además de lo anterior, si por programación astrológica individual de su conciencia, también trajera codificadas memorias de órdenes subliminales para que en determinado tiempo inconscientemente empezara a buscar esos lugares, iglesias, religiones, etcétera, pues obvio que por falta de conciencia de sí mismo o misma, si continúa con su conciencia dormida, pues obedecerá a ejecutar esa programación de órdenes subliminales de creencias en automático, sin discernirle. O sea que inconscientemente va a obedecer buscar hacer eso, porque obvio no comprendía qué son y cómo funcionan los programas autoejecutables que llaman creencias. Porque nunca nos enseñan qué es y cómo se realiza la programación de creencias en la conciencia. Obvio, porque a ellos, sus amos, los dioses aliens reptiles, no les interesa que el muy dormido colectivo humano lo comprenda. Y pues claramente en este programa de realidad artificial de densidad Matrix 3D de esclavitud de nivel 7 de conciencia, la mayoría de personas han estado obedeciendo de forma automática e inconsciente una programación de creencias autoejecutables que no eligieron ni libre, ni soberana, ni conscientemente. Por ende, no eligieron ni libre, ni soberana, ni conscientemente el ser o no bautizados o bautizadas en una religión, como tampoco el nombre que les colocaron, como tampoco el sistema de educación colegio que querían o no para sí mismas, y como tampoco muchísimas otras experiencias y obligaciones que abusivamente les impusieron como deberes, deudas en sus vidas, porque claramente son otros seres, conciencias, dioses, aliens,
y sus esclavos de sus paradigmas, quienes han elegido e impuesto eso para ti, siempre tratando de imponer creencias por la fuerza de muchas formas. Y pues las creencias son los ladrillos con que construimos la realidad física más densa. Por ende, las creencias determinan tu forma de pensar, de opinar, de sentir y de actuar. Las creencias determinan toda tu realidad. Por lo tanto, conviene empezar a comprender qué es una creencia, cómo se forma y graba en la conciencia ese programa autoejecutable que llamamos creencia, como también qué sucede cuando una creencia se induce e impone de forma tan repetida, saturada y dominante en la conciencia de una persona y de un colectivo de esa raza como tal. Por eso es muy importante tener en cuenta que para que el colectivo humano acepte y obedezca a unas creencias que son mentiras, se las tienen que imponer y repetir muchísimas veces durante mucho tiempo. ¿Te suena conocido? Lo que obvio hacen para que la gente se acostumbre a esa versión, para que después cuando alguien diga una verdad, el colectivo por falta de conciencia rechace esa verdad porque no hace parte de la versión oficial de mentiras con que le programaron. Porque es que en cambio las creencias que sí definen las verdades son simples y fáciles de comprender y por eso no necesitan que sean repetidas muchas veces. Entonces empieza por darte cuenta de cuáles son las informaciones que te han repetido muchísimas veces por diferentes medios de programación: educación, libros, internet, TV, noticieros, películas, videojuegos, canciones, políticos, salud, etc. Les recomiendo que vean en mi canal YouTube Ivankis el video Crear por Ivankis, que tiene como carátula la imagen que están viendo en pantalla, video en el que explico en detalle qué son y cómo funcionan las creencias. Igualmente conviene empezar a comprender que si cada letra es un símbolo o arquetipo que contiene codificados memorizados muchos entramados de múltiples programaciones de significados como órdenes subliminales, múltiples correlaciones senso-audiovisuales, o sea, de múltiples creencias como programas autoejecutables. Si eso es con cada letra, ahora imaginen lo que sucede con cada sílaba, que es la suma de varias letras. Y por ende imaginen lo que sucede con cada palabra, que es la suma de varias sílabas. Y ahora imaginen lo que sucede con una frase, párrafo, carta, decreto ley, canción, libro, con toda la información que nos imponen en colegios, en universidades, en la TV, en los medios masivos de comunicación, cuando obedecemos usar los diferentes idiomas para disque comunicarnos, o mejor decir, programarnos, por ejemplo, a través de la forma abusiva de cómo usan a la música. Los idiomas son programas virulentos de interferencia alien que nos instalaron como sistemas autoejecutables de comunicación, programación, para mantenernos inconscientemente disociados, separados, divididos, tanto individualmente como colectivo. Imagina la inmensa cantidad de interferencia alien, de ruido, de basura, de extrapolación, de falta de coherencia creativa en las palabras. Imagina la inmensa cantidad de órdenes subliminales que como significados contradictorios están reverberando simultáneamente y de forma inconsciente en lo profundo de nuestra conciencia a través de la programación sensorial conflictiva de cada palabra de cada idioma. Imagina la inmensa cantidad de órdenes subliminales inconscientes con las que estamos entrando en resonancia y obediencia sin saberlo. Por eso es que les recomiendo que además de ver dicho video crear, también vean el video abecedario, ABCD-ario, ABCD, etcétera, ario, idiomas, programa, Wi-Fi, control ario, saurio, reptil, por Ivankis. Y muchos otros videos que se encuentran al darle clic al botón videos o al de listas de reproducción de la barra del menú horizontal de mi canal YouTube Ivankis. Pero veamos un ejemplo de cómo arman una creencia. Por ejemplo, yo te puedo mostrar el aspecto visual, o sea, la imagen de un cuerpo de un ser con apariencia humanoide pero que tiene alas, y decirte con códigos de sonidos en forma de palabras que la imagen de eso se llama ángel y que entre otras él está para amarte, cuidarte, protegerte y salvarte, y que por eso tú siempre debes obedecer, creer y hacer todo lo que se te diga y ordene de eso, y simplemente debes limitarte a permitir que eso entre en la programación de creencias que rigen la realidad en tu vida, sin cuestionar ni investigar,
sin discernir nada de nada por ti mismo misma al respecto. O sea, que renuncies a y pierdas tu propia conciencia, tu valor, que renuncies y pierdas tu derecho a discernir por ti mismo misma, o sea, que renuncies a y que pierdas tu propia creatividad y voluntad. Y pues obvio que tú al no ser consciente de esto, pues vas a estar totalmente engañado, engañada, perdido, perdida y sometido, sometida. Las conciencias de las gentes de las cúpulas de las religiones, Vaticano y demás corporaciones, al ser abducidas y alienadas, o sea, gobernadas y controladas principalmente por dichas razas de seres aliens, alados, reptiles, dracos, serpientes, dioses, pues solo obedecen y ejecutan las órdenes de la agenda alienante de sus amos, dioses, aliens, reptiles, dracos, serpientes, con lo que a su vez con esta alianza manipulan y controlan con mentiras a las conciencias de las inocentes personas del colectivo humano que se dejen atrapar en sus programas aliens que llaman religiones. ¿Y cómo lo hacen? Pues gran parte porque las conciencias, almas, mentes, espíritus ya fueron manipuladas, engañadas y programadas antes de que encarnen en un envase contenedor cuerpo físico. Y una vez encarnen, pues a través de la repetición y saturación de información sensoaudiovisual, o sea, de creencias, o sea, con la influencia del entorno donde se nace, de la familia, de la sociedad, con los estudios, esculturas, museos, grabados, en las historias, en sus libros, de los textos escritos, en sus películas, en sus enseñanzas orales, en la TV, en las misas en las que a esos seres les describen y representan como personas humanas pero con alas, en sistemas de educación, en dibujos, textos, monumentos, esculturas, misas, música, cine, derecho canónico, etc. Todas formas de comunicar, sembrar, programar y grabar información de órdenes subliminales en forma de creencias en las conciencias de las personas. Programaciones en las que, repito, a esos seres que llaman ángeles fueron cambiándoles el aspecto visual original de su imagen de reptil alado con garras y dentadura feroz, con ojos con mirada de serpiente o de dragón y piel con escamas, hasta que su imagen se pareciera más a la de un humano estándar de aquí de este planeta, pero con alas. Y así es como les han estado representando, con apariencia humanoide. Y pues así es que te engañan para que tú no te espantes, como si lo harías al encontrarte con un ser reptiliano, agresivo, alado con garras y fauces amenazantes y con ojos de reptil y con piel con escamas, como lucen las feroces gárgolas que entronizan en varias de sus catedrales, abadías, iglesias, castillos, palacios, mansiones, haciendas, etc. Tal cual y como te impresionaría si te encuentras cara a cara con una víbora o serpiente. Mientras que en cambio ya, repito, al verles a estos reptiles dracos serpientes disfrazados con forma humanoide, pues ya podrías aceptarles mucho más fácilmente el permitirles entrar en tu realidad, porque ya te son mucho más familiares que un reptil agresivo con alas, garras, cola y con cara de dragón o serpiente muy amenazante. Ok, es claro. Este es el ABC del marketing, de la publicidad. Pero es que fuera de que un grupo de esas razas aliens, reptiles de dragones y serpientes de las que han estado aquí son depredadoras muy hostiles, si descodificamos la palabra ángel, pues vemos que dentro de su programación sensorial también incluyeron códigos fuentes extrapolados que al sumarlos amplifican órdenes subliminalmente para que inconscientemente obedezcamos vincularnos con vibraciones de significados bastante oscuros. Porque la palabra ángel, entre otras, deja ver 4 lexemas, códigos fuentes, con que le programaron. An, Gel, El y Al, donde An, en código fuente, entre otras, significa ser celestial venido del cielo. Y obvio, An también está asociado con el dios Anu o Anu y con Ano, con los Anunnakis. Y entonces Anu era de raza reptil con ano, o sea, reptil y anos, etcétera. Ahora veamos el lexema Gel, que lo derivaron de Gal, que en código fuente de idioma madre acadio significa demonio. Ahora veamos el lexema El, que en código fuente significa Dios, divinidad, el elegido,
Elohim, y obvio es masculino, dictadura patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último veamos el lexema Al, que en código fuente de idioma madre sumerio significa demonio, demoníaco, malevolencia, terror, negativo, como también Alá, que en código fuente de idioma hebreo significa maldición, y Alá es doble al, con lo que claramente la palabra ángel contiene de forma subliminal el significado ángel es el divino demonio reptil y ano celestial elegido extraterrestre que vino del cielo con mucha maldad, terror y maldiciones para la raza humana. Pero ¿cómo así? Entonces, sin que lo sepas, te engañan para que permitas que te cuide tu espalda un malvado demonio depredador reptil y ano con muchas maldiciones. Porque es que al sumar estos códigos fuentes, repito, amplificamos subliminalmente el vincularnos inconscientemente con vibraciones de significados muy oscuros y muy diferentes a los cuenticos de sus religiones y de sus colegios, de sus diccionarios. La dicción de los arios, dicción arios. Y es que otro aspecto muy importante es que varias de estas entidades alien igualmente tienen la capacidad de adquirir la forma visual que ellos quieran. Por ejemplo, de materializarse visualmente para los demás en la forma de camuflaje humana que quieren aparentarle a cierta gente, para así poder mostrarse o densificarse discretamente en esas formas humanoides en esta realidad física material más densa, o proyectarse con la imagen que quieran, con lo que obvio pueden pasar inadvertidos y así engañar a muchas inocentes personas que no tienen ni idea de estos temas, que no tienen conciencia de esto, porque entre otras no investigan y en cambio sí solo obedecen, obedecen y obedecen como robots carentes de conciencia creativa propia. Por eso es que conviene comprender el por qué es que estos seres alados con forma de cuerpo humano que nos han vendido las religiones como ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etcétera, realmente en su forma y aspecto original para nada tienen apariencia humana, porque su apariencia real original es la de lo que son, seres de razas alienígenas, reptiles, dracos, dragones, serpientes, extraterrestres o intraterrestres, algunos interdimensionales, de acuerdo a significados más genuinos, antiguos y extrapolados de las palabras, y de versiones de historias antiguas no contadas, como también es cierto que aquí han estado otras versiones de razas humanas, humanoides, interactuando con esta versión de humanos que estamos encarnando actualmente. Entonces veamos la descodificación del detalle, del por qué es que he mencionado todo lo anterior, como también por qué es que en la antigüedad a todos estos seres alados ángeles, arcángeles, querubines, serafines, les llamaban serafines. Ok, como ya lo he dicho en varias oportunidades, resulta que serafín era la palabra plural genérica con que llamaban a todos estos seres, fueran ángeles, arcángeles, querubines o serafines. Pero, ¿y por qué? Pues porque la palabra serafín viene de la palabra del antiguo hebreo serafim, y serafín es el plural de seraf, que suena seraf, y seraf en código fuente de dicho idioma madre hebreo antiguo significa reptil. Sí, seraf significa reptil, como nos lo reconfirma el experto y muy respetado rabino Albert Goslan. O sea, seraf se refiere a las razas aladas draco, dragón y serpiente de siempre, los famosos reptilianos, reptil y anos, o sea, los reptiles con ano. Lo que repito significa que los seres disfrazados con forma humana que las religiones nos venden como ángeles, arcángeles, querubines y serafines, todos son serafines, o sea, todos son reptiles, aliens reptilianos, serpientes o dracos, etc. Y si son aliens, son razas depredadoras extranjeras intra o extraterrestres, como en este caso las reptiles serpiente y draco. Y por eso es que en todas las épocas de las diferentes versiones humanas, con sus programas alienígenas que llaman religiones,
siempre nos han tratado de atrapar para vincularnos con estas entidades para que inconscientemente aceptemos alianzas con estos seres reptiles, alienígenas, dracos o serpientes que nos disfrazan con apariencia humana, como también ha sucedido con el resto de serafines, o sea, de dioses, reptiles, aliens por todo el mundo. Por ejemplo, con los nagas en la India, o con muchos de los dioses serpientes egipcios, o con los dioses dragones serpientes en la China, en Japón, en Indonesia, en Asia, en Australia, o por ejemplo en África, con los gnomos de los Dogon, o en Europa, como también en las diferentes culturas de Sudamérica, como el dios Quetzalcóatl, que es el dios que llaman la serpiente emplumada, o sea, un reptil alado híbrido draco-serpiente, o como el alien dios reptil Morrop, el hombre iguana, en Chiclayo, Perú, o como el alien dios reptil Pazuzu de Mesopotamia, o como igual sucede con las Sefirot de la Cábala hebrea, que en singular sería Sefirá, palabras Sefirot y Sefirá que claramente las derivaron de la palabra hebrea antigua Seraf, que repito significa reptil, y su plural Serafín, de lo que ya hablé. Seres de razas alienígenas, serpientes y dragones que siempre han estado por todo el planeta. Los dioses aliens reptilianos que han gobernado y esclavizado a las diferentes versiones de razas humanas que han sembrado y secuestrado en esta incubadora Domo Planeta como su experimento multigenético de hibridación, y en otros sectores del multiverso, porque uno de sus principales objetivos es el de hibridarse, cruzarse genéticamente con razas como la humana nuestra, porque esta raza humana original sí es almada, su esencia es alma, alma que está encarnada en el ADN de un cuerpo contenedor en base biológico, en este caso cuerpo humano. Y por eso es que estos dioses reptilianos, dracos, serpientes, por todos los medios han tratado de mantener distraídas, dormidas, engañadas, secuestradas y depredadas a las poderosas almas para que éstas les sigan obedeciendo al continuar encarnando en razas como la humana, para así poderles seguir depredando tanto su poderosa alma, que es la energía luz creadora original, vida eterna e interdimensional, como el ADN de los cuerpos de la raza en los que como almas obedezcan encarnar. Entonces, mucho cuidado, ojo, porque en términos generales una alabanza, es realizar un ritual en el que por falta de conciencia muchas personas obedecen creer que carecen de valor, desvalorización, y que por ende deben obedecer, pensar, visualizar, imaginar, sentir y decir frases que llaman oraciones y realizar actos a favor de idolatrar, de adorar algo que les ordenan, con el fin de enaltecerle y supravalorarle. Claro, para que así entreguen sus poderosas energías creativas sutiles álmica, lumínica, emocional y sexual, con lo que les ayuden a co-crear y a sostener eso en la realidad de sus conciencias, porque supuestamente eso es muy supremo, además de incuestionable e intocable, lo que es bastante tonto, absurdo y ridículo, y que por ello eso es digno de alabar, de alabanza, y que por eso, aprovechando la inmensa ignorancia de esas personas, también buscan asustarles y tratar de convencerles como sea con mentiras para hacerles creer que eso disque divino no se puede cuestionar ni criticar. ¿Cierto que sí? Porque si lo hacen viene el castigo divino. O será mejor decir el divino divido engaño del castigo reptil depredador alien. Ok. Pues entonces veamos una de las programaciones etimológicas de código fuentes en su audiovisual más antiguas y genuinas y obvio extrapolada, malintencionada, virulenta, con la que estos depredadores, dioses, reptiles, dracoserpientes programaron subliminalmente a estas palabras alabar y alabanza. Como también veremos qué es lo que han ordenado crear como realidad colectiva humana con estas órdenes subliminales del alabar a eso, de las alabanzas que las religiones hacen e imponen para idolatrar a esas entidades alienígenas demoníacas. Claro, porque son sus amos dioses. Veámoslo. El lexema al, que está dos veces en Alá,
Es un léxema que en código fuente de idioma madre sumerio significa demonio, demoníaco, malevolencia, terror, negativo. Y Al es un fractal especular de la falsa radiofrecuencia 440 Hz, etc. El léxema Alá, también fractal de Al, porque Alá es doble Al, pues Alá en código fuente de idioma madre hebreo significa maldición, con lo que podemos ver que en esencia los lexemas Al y Alá son arquetipos fractales especulares en pseudovisuales entre sí, con unos significados originales extrapolados que dejan sin palabras a cualquiera que lo comprenda, porque obvio el engaño es tremendo, y pues por eso es que podemos ver cómo, con todos sus programas de sus religiones aliens, con Alá, Al, el Altísimo, es que han mantenido a la mayoría de pueblos de todo el planeta en un nivel de engaño, ignorancia, hipnotismo, abuso, deuda, esclavitud hiperalienante, con sanguinarias guerras que dizque por voluntad divina macabra del dios alien Alá y demás dioses alienígenas nunca se acaban. ¿Les suena? En nombre de Dios, del Altísimo, porque es que el que nunca se acaben las guerras es un mandato divino de esos pervertidos dioses reptiles, dracos, serpientes, aliens, a la 2. Pero es que hay más, porque hemos visto que las religiones usan a un ser al lado como arquetipo o modelo visual fractal de una entidad que llaman Dios, al que también llaman Altísimo, que claramente es una entidad masculina, obvio, patriarcal, muy autoritaria, de gran estatura. Mm, los famosos dioses gigantes, Nefilim, Elohim, y que por eso arquetípicamente también llaman Espíritu Santo. Y claro, porque el espíritu solo es el aspecto arquetipo masculino de la conciencia. Por eso esta dictadura es patriarcal. Y recuerden que patria viene de pater, padre. La patria es un sistema patriarcal, pero nos lo venden como femenino, como la madre patria, etc. Y obvio, repito, a dicho Espíritu Santo arquetípicamente nos lo representan visualmente en forma de un ser alado, más exactamente en forma de paloma. Y recordemos que en griego Pléyades se dice pelie, y de ahí es que derivaron la palabra pelía, que significa paloma. Pero resulta que pelía resuena muy cerca de pelea. Pelía es equivalente a pelea. Obvio, es la extrapolación del programa concepto de la paloma de la paz. Pues porque pax en código fuente, entre otras, significa sufrimiento. Y pues si uno se pelea con otro ser, pues sufre, ¿verdad? Pléyades, pelie, pelía, pelea, paloma. Y pues lo de los seres alados también tiene que ver con la raza de los perversos alados que popularmente llamaban los hombres pájaro. Dioses aliens pájaro alados que entre otras comían carne humana, porque les consideraban su alimento y sus esclavos. Y cuentan que estos seres alados detestaban a los humanos. La granja humana. Como lo ven, es un entramado muy bonito de programaciones en sus audiovisuales alienígenas de depredación, llenas de significados extrapolados contradictorios en conflicto, con lo que ya podemos entender por qué es que a esos seres divinos, aliens desalmados, reptiles, dracos, serpientes, les encanta generarles subliminalmente ignorancia, miedo, división, confusión y mucho dolor, sufrimiento a sus ingenuos y obedientes creyentes religiosos humanos dormidos. Esa es la orden que subliminalmente codifican en las conciencias de las personas a través de todo este entramado de programación sensoriovisual que realizan por medio de las palabras de las supuestas diferentes lenguas, que como lo verán claramente son sistemas de programación, comunicación, senso audiovisual corrompidos, virulentos, con mucha interferencia alien demoníaca, como muy bien nos lo llevan advirtiendo de muchas formas desde la antigüedad, porque nos advierten que el lenguaje original hace mucho que lo distorsionaron, y pues lo podemos ver fácilmente. Y pues si observamos y correlacionamos de forma directa, correcta,
todas las informaciones sensoriovisuales concernientes a los dioses reptiles de todas las religiones en todas sus formas, culturas y civilizaciones, pues muy fácilmente veremos que a todos estos pervertidos dioses aliens reptiles siempre les ha encantado la carnicería entre humanos, contra los humanos y entre ellos mismos, porque a estos dioses aliens reptiles les encantan las guerras, el generar odio, dolor, sufrimiento y separación por todo, porque sufren por el querer poseer todo para ellos. Estos aliens dioses reptiles tienen un ego grandísimo, altísimo. Sufren de una ambición insaciable, divina. Les suena toda la gloria para Dios, para el Señor, etcétera. Pero la verdad es que tienen una conciencia muy dormida y pobre, porque estos dioses aliens reptiles viven compitiendo entre sí, usando sus corporaciones religiones y sus demás corporaciones a ver cuál dios reptil se queda con qué parte de la torta del planeta y del control del experimento especie humana sembrada aquí, y que por ello es que siempre buscan mantener atrapados a los humanos con miedo, entre constantes guerras, con mucha miseria, deuda, esclavitud, sufriendo, y por eso es que los políticos hacen lo que hacen: abusar, engañar, mentir, robar, saquear, esclavizar y depredar a las masas dormidas que les eligen y endosan su poder, su voluntad, su creatividad, porque este tipo de políticos y de leyes son creaciones arquetípicas de programas de estos perversos y corruptos dioses aliens reptiles. Estos modelos de sistemas políticos corruptos desalmados son sistemas aliens reptiles que han sido impuestos a los humanos, etc. Por eso las religiones colocan feroces gárgolas en iglesias, catedrales, castillos, palacios, etc. Los enaltecen en esos lugares, porque esos son sus amos, dioses, aliens, reptiles, demonios, que les exigen que visualmente les pongan en lo más alto, o sea, en el trono de la cadena piramidal de depredación, para que hagan muchos sacrificios en su nombre. Porque es que igual, si escodificamos un poco la palabra al lado, al lado, al lado, pues veremos que entre otros tiene tres lexemas muy dominantes, además de obvios, con los que le programaron: al, alá y do, en donde, repito, al en código fuente de idioma madre sumerio significa demonio, demoníaco, malevolencia, terror, negativo y fractal de la. Y alá, que es doble al. Alá, que en código fuente de idioma madre hebreo antiguo significa maldición. Y do, que en código fuente, entre otras, significa lo primero, y que por eso fue que codificaron ese lexema do como la primera nota musical, y que además do en anglo es hacer, do, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si sumamos los significados de estos códigos fuentes con los que entre otros armaron y programaron la palabra al lado, al lado, obtenemos como resultado que en esta palabra nos están ordenando subliminalmente que para nuestra realidad siempre obedezcamos como lo primero el aceptar hacer do, do, inconscientemente alianzas con el al lado, alien, altísimo, alá, y que por esta falta de conciencia obedezcamos el alabar, muchas alabanzas, a favor del alado, demonio, reptil, draco, serpiente. O sea, a favor de lo demoníaco, de la malevolencia, del terror, de lo negativo, de la maldad, de las maldiciones. O sea que en nuestras vidas lo primero siempre sea el que inconscientemente obedezcamos a hacer todo para alabar, idolatrar, adorar y obedecer, el desprendernos de y el entregarles nuestra poderosa energía lumínica, conciencia creativa, alma y demás energías sutiles creadoras, emocional y sexual, a esos desalmados alados, alienígenas, reptiles, dracos, serpientes, que siempre buscan imponerle subliminalmente a las personas como su dueño, amo, Dios, a las conciencias dormidas encarnadas en estos planos. Dios alien, que si no le hacen caso, ese divino Dios reptil alado, alien,
les castiga. Claro, el famoso perverso, repito, pero muy tonto cuento del castigo divino, reptil alienígena, por supuesto, porque solo un alien necesita depredar la energía vital de los demás para poder subsistir. Obvio, porque repito, un alien es un ser que aliena, parasita y depreda a otros seres, porque es una entidad que carece de alma, energía vital original propia despierta, porque entre otras se volvieron tan codependientes de la tecnología de inteligencia artificial que eso hizo que muchas de esas razas en ese camino inconsciente perdieran sus almas y su capacidad de procrearse naturalmente. Claro, los que la tuvieron. Alá, alianza, aliena, alien, alienígena, alado, alabar, alabar, albar, a la borrachera, alabanza, alabanza. ¡Qué alegría! ¡Aleluya! Alabanza, alabaré, alabaré, etcétera, etcétera, etcétera. Con una alabanza, es como a través de las religiones avanza y avanza más entre los humanos la divina y muy oscura agenda alienante demoníaca de maldiciones y de terror de los malvados depredadores, dioses, reptiles, dracos, serpientes, como el Alado, Altísimo, Alá, Yahvé, Jehová, conocido antiguamente como el Hacedor de tristezas, etc., con el fin de destruir el ADN original de la raza humana aquí sembrada y cultivada, intentando hibridarse con su genética en su alianza, alien, alabanza de alianza, alienante del nuevo orden mundial, alien que avanza, avanza, a través de sus diferentes corporaciones paradigmas que realmente hacen parte de un mismo programa sistema alien de interferencia y dominio totalitario muy divino, como lo podrás ver. Una alabanza es un programa con el que avanza la agenda de Alá y demás nombres códigos con que les llaman a estos dioses aliens depredadores pervertidos. Una alabanza representa el cómo Alá avanza gracias al estado hipnótico y de esclavitud en que obedece a existir este dormido colectivo humano. Está muy claro. ¿Ven el entramado? Y seguramente veremos en la TV, en Internet, en sus medios masivos de programación, comunicación, cómo las gentes de las juntas directivas de las diferentes corporaciones paradigmas aliens van a empezar a reunirse más y más seguido haciendo sus alianzas y shows mediáticos con ruedas de prensa, porque es parte del plan, de la pandemia, el empezar a anunciarle a las dormidas conciencias que tienen encerradas y atrapadas en forma de fieles ciudadanos, que les conviene que empiecen a obedecer, creer, que deben aceptar, obedecer, ayudar con su energía creativa y con sus acciones a crear colectivamente el deseo de sus amos del querer conformar una gran alianza entre todas las corporaciones para conformar una sola gran corporación mundial alien, una única gran nación alien con una única gran religión alien, como ya lo empezaron a promulgar sus alienados, aliados, patriarcas, un nuevo orden mundial religioso, político, financiero, pues porque es parte de la divina alianza con que avanza Al. Si ven cómo con todos estos códigos te van llevando a lo mismo, quieren imponer su dictadura alien más esclavizadora que nunca, a lo bestia, con mucho terror, lo que claramente indica el inmenso miedo que tienen del despertar colectivo humano que viene creciendo. ¿No te parece que es la mejor novela, película, serie alien de hipnosis colectiva que hemos visto? Esto en concreto es la sumisión que los paradigmas de las corporaciones han estado ordenándole subliminalmente a las personas que por falta de conciencia de sí mismas les obedecen sin que lo sepan. Esas personas que han caído en su trampa alada alien muy alienante,
porque todos estos paradigmas, corporaciones y demás socios han estado ordenándole subliminalmente a las personas el que obedezcan al alabar, adorar, idolatrar a lo demoníaco, a sus fetiches, a sus demonios, a la malevolencia, a la maldad, al terror, al miedo, a lo negativo, a la maldición, al dolor, sufrimiento, al ego insaciable de estos dioses reptiles. En pocas palabras, que alaben, adoren la deuda, esclavitud, como por ejemplo, como lo hacen colocando a sus zombies ídolos en su dracorreptil industria de la música, porque eso es lo que como órdenes subliminales significan esas palabras alabar, alabanza y al lado, y muchas otras palabras que también contienen esos mismos lexemas. Entonces, como podrán verlo, todas las religiones son lo mismo, programan y ordenan lo mismo: ignorancia, miedo, sumisión, deuda, esclavitud. Y pues tal y como lo he explicado en muchos videos, con frases y lógicas mojigatas es con lo que inducen estas órdenes extrapoladas de forma subliminal en las muy dormidas conciencias de las personas que se han dejado atrapar en estas trampas tan perversas, en estos engaños, en estas redes alienígenas. Porque es que si estos dioses aliens, reptiles, dracos, serpientes necesitan que otros seres les alaben, pues repito, es porque no son más que entidades depredadoras, pervertidas, alienígenas, parásitas que alienan, porque les exigen a otras razas como la humana que les alaben, adoren e idolatren, o sea, que les entreguen sus poderosas energías creativas sutiles. Y claro, son dioses demonios alienígenas porque solo saben alienar a otros seres. Solo saben engañar, parasitar, depredar, esclavizar e hibridarse abusivamente con otras razas. Se dedican a eso. Esa es su agenda. Y por supuesto las pandemias son parte de eso, del usar la ignorancia, el miedo, el terror y la sumisión colectiva de esta dormida raza humana para poder manipularle genéticamente su ADN para ir logrando su objetivo principal, el control total de la superficie de este homo planeta a través de su hibridación con la raza humana. Porque repito, esas gentes aliens no tienen alma despierta, luz creadora original, eterna, interdimensional. Por eso es que les interesa tanto nuestra esencia lumínica verdadera, creadora, eterna, interdimensional, que llaman alma, ánima. Porque el ánima, alma, ánima, es la vida eterna, quien da el ánimo, quien anima. Es así de simple. Escuchen las palabras: alma, ánima, anima, da el ánimo. Dicho de otra manera, este programa experimento de hibridación empezó hace muchísimo, a tal punto que a hoy hay una posibilidad importante de que algunas personas de tu círculo más cercano sean seres aliens híbridos infiltrados haciéndose pasar por humanos originales, que ya se han estado hibridando con humanos desde hace mucho rato, solo que ahora quieren acelerarlo a lo bestia, con inyecciones y otras cosas, porque quieren incorporar y masificar su nueva raza híbrida zombie alien humana tecnología artificial lo más rápido posible. Entonces, una alabanza es la forma en que inconscientemente obedecemos entregarles a los dioses reptiles aliens tanto la muy poderosa energía creativa lumínica y emocional de nuestra alma como la energía sexual, con lo que sin saberlo aceptamos ayudarles a nutrir y crear sus propósitos alienígenas de esclavitud e hibridación, para que la maldad terrorista negativa maldita alien de sus dioses reptiles, dracos, serpientes alados pueda avanzar y avanzar y concretarse como nuestra miserable realidad colectiva de esclavitud. Claro, repito, gracias a la adoración e idolatría hacia ellos, de personas que por falta de conciencia sigan obedeciendo al alabarles. Al, Alá, Baal, alado, al lado, alado, alabar, 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 bar, alabanza, 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 alimento, alianza, 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 alien, alienar, alien, altísimo, altísimo, demonio, demoníaco, malevolencia, terror, negativo, maldición, deuda, esclavitud. Todas estas palabras son programas que dentro de sus códigos fuentes tienen fractalidades subliminales sensoaudiovisuales resonantes entre sí. No te preguntas
¿Por qué será que colectivamente experimentamos tanta maldad? ¿Por qué será que entre más religiones y más oraciones y por ende más alabanzas, más y más avanza la maldad entre la humanidad? ¿Por qué será que existe la pobreza? ¿Por qué será que hay tanta maldad en esas gentes que están en lo más alto, en lo más altísimo de los poderes, paradigmas y de las demás corporaciones? ¿Por qué será que existe la deuda esclavitud en este planeta si éste nos brinda todo de forma gratuita, constante y abundante? ¿Por qué será que nos obligan a ser esclavos del tener que pagar y pagar de muchas formas por el derecho a vivir en este planeta, siendo que, repito, este planeta nos provee de forma natural todo, de forma gratuita, abundante y constante? Tanto alimentos orgánicos naturales muy nutritivos, deliciosos y saludables, como toda el agua y demás recursos. ¿Por qué? Ah, y por eso mismo es que en este planeta esos dioses, aliens, reptiles, dracoserpientes han impuesto a un ser alado, reptil híbrido, draco, dragón, serpiente, que llaman caduceo, como imagen del logosímbolo disque de la medicina y de la salud humana y de sus muy oscuros negocios. Claro, es otra forma en que nos ordenan subliminalmente el someternos, el alabarles y el reconocerles como los dueños de nuestra genética. Es que es absurdo, porque si es salud y medicina para humanos, pues la imagen del logosímbolo tendría que ser una imagen que represente a la raza humana, no a razas reptiles, aliens, dragones y serpientes aladas. Es obvio, ¿no les parece? Y pues además el caduceo curiosamente lo asocian con los reptiles cadistu. ¡Qué cantidad de contradicciones, ¿verdad? Confunde, divide y reinarás. Por eso será que al supremo de las fuerzas militares navales de la Armada le llaman almirante, al que todos miran, al que todos le rinden alabanza, pleitesía, sumisión, obediencia ciega, suprema. Y esto será porque el dios Baal es un dios alien híbrido reptil, draco, serpiente, anfibio, naval, y que por eso es que a la raza humana le han sometido dentro del sistema draconiano de sus leyes marítimas, de su almirantazgo, y que por lo mismo es que en muchas banderas, estandartes, accesorios de vestuarios, como también en escudos, es que tienen a un ser al lado, como parte superior de sus simbologías de mayor rango, autoridad, como por ejemplo el al lado que colocan en el gorro o gorra de dicho almirante, lo que entre otras es absurdo, pues porque si un almirante es el jefe de las fuerzas militares navales acuáticas de la marina, pues deberían tener es un buque o una corbeta, no unas alas, ni un arquetipo de un ser alado como imagen del logosímbolo de su armada naval. ¿Y no será que sus amos son seres que se transportan en naves híbridas que pueden desplazarse a velocidades altísimas tanto en el aire como en el agua? Es que es un entramado alucinante de programación de códigos fuentes sensoriales subliminales 1000% extrapolados, contradictorios, incoherentes. Y por eso será que también al programa que llaman alter ego le llaman así, ¿cierto? Alter ego. Claro, porque toda doble personalidad es un programa que es instalado mediante una clara manipulación, programación de interferencia alienígena, una usurpación de la conciencia. Todo programa de alter ego es un programa de personalidad determinada alienígena usurpadora que causa interferencia, confusión, dolor y sufrimiento en una conciencia dormida de una persona. Programa alter ego, también conocida como doble personalidad, o el ser bipolar, el cual activan y desactivan ya sea mediante tecnología de control remoto, con tecnología de inteligencia artificial a través de señales de ondas de radiofrecuencias en las que transmiten paquetes de información sensoriovisuales que codifican y memorizan de esa forma como órdenes subliminales disparadoras en las conciencias. Claro, en personas que previamente han sido interferidas y programadas, MK Ultra, etcétera, etcétera, etcétera. Como también mediante huéspedes aliens como tal, entidades aliens que, por ejemplo, usurpan la mente de la conciencia de la persona para controlarle y depredarle,
control mental, o también por medio de química, fármacos, etcétera. Ay, pero también será que por eso es que en los sistemas alienígenas draconianos oficiales de programación que llaman educación, estudios, es tu Dios, a sus es tu día antes, a sus estudiantes, les llaman, adivinen cómo, alumnos, sorpresa. Y pues con razón, a muchísimas personas nunca nos gustaron las tontas informaciones que nos obligaban a aprendernos, memorizarnos, grabarnos, programarnos por la fuerza en dichos sistemas oficiales alienantes de educación, como por ejemplo el saturarnos y grabarnos horrorosas y pervertidas imágenes y relatos de múltiples guerras sangrientas y de perversas crucifixiones, con lo que no hacen más que alienar, parasitar y esclavizar con codependencia al terror, al dolor y al sufrimiento a las conciencias de las personas, lo que asimismo concuerda con el hecho de que a los salones de esos lugares les llamen aulas de clase, o sea, jaulas, aulas, jaulas, o sea, prisiones, cárceles. Y así podríamos continuar por horas descodificando más y más brazos del extenso entramado de programación de interferencia alienígena. Ven como todas las fichas de este puzzle, de este ajedrez, de este muy denso programa alienígena Matrix 3D cuadran perfecto, a la perfección, a la perfección. Entonces, ten mucho cuidado con las alabanzas con las que inconscientemente estás obedeciendo a alabar, idolatrar, adorar entidades perversas demoníacas en todos esos programas aliens que llaman religiones y demás corporaciones. Porque solo una entidad con una conciencia depredadora, parásita alien, carente de valor propio, de amor propio, carente de creatividad propia, carente de alma original y despierta, busca imponerle a otras conciencias encarnadas que le alaben con alabanzas, que le rindan culto, que sean sumisas y obedientes, para esclavizarlas, obvio. Y claro, porque estas entidades lo que piden con eso de que les alaben con alabanzas es que les den valor, o sea, energía lumínica creativa, energía vital, o sea, la valiosa energía álmica, porque precisamente no se valoran a sí mismas, pero nada, porque obvio su conciencia está totalmente estancada, desfragmentada y dormida, existiendo en modo automático parásito depredador, o sea, alien, porque no son almas originales despiertas, solo son conciencias en forma de cuerpos, espíritu y o mente, sin alma lumínica original creadora eterna multidimensional despierta. Y por eso es que todos los programas de arquetipos de dioses tienen que ver con entidades aliens, depredadoras, parásitas que piden que les idolatren y alaben con alabanzas. Porque de esa forma es como alienan, manipulan, engañan, esclavizan, parasitan, chupan, extraen, drenan y depredan las poderosas energías vitales, almas de sus inocentes e inconscientes víctimas. Entonces hay que despertar, hay que sacudirse, hay que dejar de alabar la esclavitud, porque la única y genuina salvación que te puede servir es que tú te salves a ti mismo, misma, y solo puedes hacerlo si despiertas tu conciencia del estado profundo de hipnotismo en que te has dejado mantener. Tu conciencia alma despierta es tu verdadera salvación, porque la verdadera verdad es que ninguna de estas entidades depredadoras alienígenas, dioses extraterrestres o intraterrestres, reptiles, dracos, serpientes y demás razas socias que nos han vendido y tratado de imponer desde sus corporaciones, religiones, ninguna desea tu libertad y soberanía eterna multidimensional. Ninguno de estos parásitos desean tu libertad y soberanía eterna multidimensional, todo lo contrario. Estos dioses aliens solo desean que sigas siendo su miedoso, miedosa, sumiso, sumisa, obediente e inconsciente esclavo, esclava para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Te suena, verdad? Entonces... ¡despierta, sacúdete! ¡Despierta, cae en cuenta! ¡Despierta, sacúdete! A despertar, corazones, a despertar, a reconectarse con la luz verdadera, con sus almas que son fractales de la verdadera fuente. Bueno, almas, corazones musiconscientes, es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video programa. Un abrazo musiconsciente de armonía y de bienestar para todas y todos. Chao, chao, chao. Despierta,